Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos corresponde el módulo 3 de este curso de competencias y habilidades blandas para el trabajo. Así que les doy la bienvenida. Espero que participen harto en los módulos sincrónicos. Así que bueno, vamos a compartir pantalla para comenzar. Bueno, como yo les decía recién, el curso este de desarrollo de competencias y habilidades blandas corresponde este módulo 3, que son las emociones y el cerebro, pensamientos, acciones y emociones que comúnmente el ser humano va desarrollando en su existencia, en su vida. Lo primero que quiero hacer ver y preguntar es lo siguiente: ¿qué son los pensamientos? Bueno, sin duda, una vez que yo terminé la pregunta, ¿no es cierto?, surgen ideas, que a veces se vienen solas, luego se van desarrollando. Bueno, esos son los pensamientos, ¿ya? Entonces, los pensamientos, podemos decir que es la capacidad que tenemos las personas en general de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas unas con otras, de la realidad que yo veo, que yo percibo, que yo siento, que no necesariamente es la realidad que puede ver otra persona. Además, se define como las ideas formadas por la mente, ¿no es cierto? El pensamiento es la actividad y creación de nuestra mente. En ese sentido, se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del pensamiento, del intelecto. El término de pensamiento es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones, ¿ya?, de la imaginación. Recordemos que nuestro cerebro, en sus dos hemisferios, tienen funciones y actividades distintas, ¿ya? Como ya lo hemos visto. Todo aquello, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el pensamiento surge en nuestra mente, eh, ya sean abstractos, racionales, creativos o artísticos. Se dice que en general hay tres tipos de pensamientos básicos y bases, que son los pensamientos positivos, los negativos y los creativos, que finalmente van a depender de muchos factores que vamos a ir revisando más adelante. Finalmente podemos decir que el pensamiento en general es la capacidad que tienen las personas de formar ideas, conceptos, representaciones de la realidad que nosotros vemos, ¿ya?, que en nuestra mente, ¿no es cierto?, surgen a partir de distintos estímulos, ¿ya?, y que vamos relacionando unos con otros. También se entiende como una parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Pero además es importante decir que el pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que previene de errores o permite postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores, perdón, en duración y efectividad. Entonces, no siempre somos muy conscientes de los pensamientos que tenemos, ¿ya? En la medida en que esos pensamientos se transforman en reflexivos, le vamos agregando otros elementos, ¿ya? Hay tipos de pensamientos. Podemos clasificar diferentes tipos de pensamientos según distintos criterios que se nos proporciona, ¿ya? Y lo proporciona en general el estudio sistemático, básicamente psicológico, psiquiátrico, de los procesos mentales. Vamos a ver algunos, hay muchos. Hoy día vamos a ver entre 10 y 12 que nos va a permitir tal vez identificar con claridad y identificarnos en el uso de ellos. Ya, primero está el pensamiento deductivo, también llamado razonamiento deductivo. Se trata de un tipo de pensamiento que permite inferir conclusiones a partir de una serie de premisas, ya, es decir, consiste en un proceso mental que parte de lo general, ¿no es cierto?, para llegar a lo más específico y particular. En este sentido, el pensamiento deductivo se basa sobre todo en la razón.
¿ya? Y se centra en encontrar el origen de las cosas, ¿ya? Requiere un análisis detallado de los aspectos más importantes del problema, ¿ya? Y de la cuestión que estamos tratando de resolver. Básicamente el objetivo es inducir conclusiones y elaborar posibles soluciones, ¿ya? Además tenemos el pensamiento inductivo. Se trata de un tipo de pensamiento opuesto al anterior que se basa en buscar explicaciones sobre lo general, sobre lo abstracto. Parte de lo específico a lo general, es decir, intenta obtener conclusiones a gran escala. Entonces, ¿cómo opera el pensamiento inductivo? La persona piensa en situaciones lejanas en el tiempo buscando similitudes con la problemática actual y así generaliza las soluciones a estas situaciones sin necesidad de comprobarlas. El objetivo es estudiar, eh, en general, a través del pensamiento inductivo, las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como las reglas para construir argumentos inductivos fuertes, ¿ya? Una nueva forma o una buena forma de aprender hoy en día es a través de estos dos pensamientos, del deductivo, el que me permite a mí ir en búsqueda a partir de algunos estímulos, y por supuesto del inductivo que tiene un formato más formal en lo educativo y en lo formativo, a través de conceptos. Luego tenemos el pensamiento crítico. Se trata de un proceso mental que se centra en analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que pretenden presentar la realidad de las cosas. En este caso es un pensamiento muy práctico que se basa en los conocimientos que la persona tiene, conocimiento formativo, es decir, que nace desde una experiencia educativa formal, o el conocimiento inconsciente que surge desde la experiencia, ¿ya? Entonces, como decíamos, es un pensamiento práctico, pragmático, ya que permite usar conocimientos para llegar a la conclusión más razonable y justificada. En ese sentido, el pensamiento crítico tiene como objetivo uh, evaluar, analizar, ¿no es cierto?, las ideas de forma más detallada para elaborar conclusiones más potentes, más fuertes. También está el pensamiento analítico, que consiste en analizar, separar, desglosar la información de forma ordenada, ¿no es cierto? Presenta una secuencia racional, suele ir de lo general a lo particular, pero en los detalles, ¿ya? En ese sentido, cuando queremos llegar a conclusiones más específicas, a conclusiones que tienen una problemática más exhaustiva, surge el análisis, ¿no es cierto?, analítico, ¿ya? En ese sentido, el objetivo es entender la problemática en cuestión de forma mucho más profunda, más exhaustiva, mediante un análisis detallado, para llegar a una posible solución, a encontrar respuestas eh, que surgen, ¿no es cierto?, de el análisis, la experiencia y la formación. Tenemos también el pensamiento creativo. Este tipo de pensamiento implica procesos cognitivos orientados a la creación, a la imaginación, ¿ya? Con él se llega a la elaboración de conceptos o ideas que son nuevas, novedosas, innovadoras, diferentes a las del resto de las ideas más típicas, ¿ya? El pensamiento creativo está básicamente eh, anclado también en personalidades o en personas que se dedican, ¿no es cierto?, a algún ámbito de la creatividad artística, cultural, dibujo, canto, baile, etcétera. Por otro lado, están los pensamientos que son divergentes, ¿no es cierto? En ese sentido, el pensamiento divergente, también conocido como pensamiento lateral. Este pensamiento implica
un razonamiento que discute, duda y busca alternativas constantes. ¿Ya? Es de aquella persona que no siempre se queda con la primera respuesta, ¿ya? Y si hay algo que no le parece, lo analiza, ¿no es cierto? Y plantea sus diferencias, hasta poder llegar en conjunto a acuerdos. Similar al anterior, ¿no es cierto?, permite generar ideas nuevas a las ya establecidas o preestablecidas, ideas creativas a través de la exploración de múltiples soluciones, ¿ya? Es aquella persona que ante una situación, un objetivo, una problemática, plantea 2 o 3 o 4 opciones, ¿ya? En ese sentido, se utilizan estrategias alternativas o poco frecuentes, ¿ya?, por los demás y poco utilizadas. De esa manera, una persona creativa y lúdica va a ser parte de este pensamiento. Tenemos el pensamiento convergente. Este tipo de pensamiento o razonamiento sería el opuesto al anterior, ¿cierto? Funciona a través de la asociación o asociaciones y relaciones entre conceptos y elementos. No tiene la capacidad de imaginar. Está más lejano del tema de la creatividad, a diferencia del anterior, o de indagar en pensamientos complementarios o alternativos, ¿ya? Suelen conducir al establecimiento de una sola idea. Son aquellas personas que a veces llamamos un poco cerca, que tienen una idea de algo y no salen de aquella, ¿ya? Bueno, es importante mencionar que este pensamiento, esta forma de ver el mundo a través del pensamiento, ¿no es cierto?, puede variar, puede cambiar, ¿ya? Puede mejorar. Tenemos el pensamiento divergente, que es un pensamiento nuevo, ¿no es cierto?, acuñado por un señor llamado Mike Engel, que es un orador famoso, ¿no es cierto?, especializado en creatividad e innovación. Hace referencia a la combinación entre estos dos tipos anteriores de pensamiento, es decir, entre pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Se trata de una forma de pensar que incluye los componentes detallistas y evaluadores del pensamiento convergente, que implica una creatividad distinta, tener una imaginación más potente y que se relaciona con los procesos alternativos, novedosos, propios del pensamiento divergente, ¿ya? Entonces lo va mezclando, hace una fusión. Tenemos también los pensamientos que son metafóricos, que se trata de un tipo de razonamiento muy creativo, aunque no se centra tanto en crear o obtener nuevos elementos, sino en establecer relaciones nuevas entre elementos ya existentes. O sea, de lo que ya existe, ¿no es cierto?, va a establecer, ¿no es cierto?, elementos que le pueda agregar complementarios para enriquecerlo. El pensamiento conceptual, ¿no es cierto?, es un pensamiento eh, más, básicamente de los más utilizados, ¿ya? Básicamente por la naturaleza del concepto, ¿ya? Está vinculado a lo reflexivo, a la autoevaluación de los problemas, ya se relaciona mucho con el pensamiento creativo y su objetivo principal básicamente consiste en encontrar soluciones concretas, reales, útiles, funcionales, ¿ya? El pensamiento conceptual se centra también en revisar las asociaciones previamente existentes entre los conceptos o las ideas que estamos tratando, ¿no es cierto? Em, Aborda también la abstracción y la reflexión, y es esencialmente útil en ámbitos científicos, ¿no es cierto?, académicos, profesionales e incluso cotidianos, ¿ya? En la academia el pensamiento conceptual es protagonista, ¿no es cierto?, tanto en aquel que expone como en aquel que de aquella exposición, ¿no es cierto?, aprende y va fomentando y va generando sus nuevos pensamientos. Está el pensamiento tradicional, que es un pensamiento que utiliza sobre todo la lógica, ¿ya? Se centra en encontrar la solución al problema y en buscar situaciones reales, similares, para encontrar elementos que puedan resultar útiles y funcionales para un nuevo problema, ¿ya? Este pensamiento tradicional eh, mm, surge o se utiliza cuando no hay argumentos para defender algo. Cuando no hay argumentos para defender algo,
o para encontrar solución a una problemática, el cerebro inmediatamente utiliza la lógica a través de este pensamiento. Por otro lado, tenemos, y finalmente, el pensamiento interrogativo. Este pensamiento interrogativo, que es el último de estos 12 que hemos planteado y hemos presentado acá, está basado en las preguntas, ¿ya? En el cuestionamiento, en la indagación, ¿no es cierto? En el cuestionamiento de aspectos importantes de cierta realidad, atingente para aquella persona que tiene este pensamiento. Para desarrollarse utiliza la interrogación, la pregunta y va desglosando poco a poco las características específicas del tema a tratar. Este pensamiento interrogativo consiste de una forma de pensar que surge a partir del uso de preguntas, ¿ya? Desde la curiosidad también, si lo vemos en lo cotidiano, en lo profesional y en ámbitos académicos y terapéuticos se usa mucho. El hecho de preguntarse el por qué de algo o el para qué de algo, ¿no es cierto?, permite el desarrollo del propio pensamiento y la adquisición de la información, ¿ya? Cuando se plantea alguna situación, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, ante una problemática común y simple, ¿no es cierto?, alguien puede preguntar, ¿y para qué pasó algo? ¿No? Muchas veces hemos escuchado gente decir que cuestiona una situación que le sucede y dice, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? Ya que le puede decir, en vez de preguntarte por qué, ve qué pasa o ve qué resulta al preguntarte el para qué. Y al desarrollar y al integrar, ¿no es cierto?, y analizar esa pregunta, van a surgir pensamientos que se van a explicar con otros que hemos visto, que tienen que ver con elementos de creatividad, con elementos de interrogación tradicional y también con elementos que me permiten llegar a respuestas que no comúnmente tengo o a las cuales yo puedo llegar. Entonces, eh, el pensamiento es algo intrínseco que nos acompaña permanentemente. De hecho, estoy seguro que al ir escuchando estos conceptos, su cerebro, su mente, al recibirlos, va articulándose, ¿no es cierto?, en distintas imágenes y conceptos de su propia realidad, de su pasado, ¿no es cierto?, que le van generando alguna asociación a alguno de estos pensamientos, o algún concepto, alguna frase de lo que ya hemos visto, le va haciendo algún sentido en particular. Bueno, estos son tipos de pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que el concepto de la comunicación, es decir, el ser humano no, jamás deja de comunicar, el ser humano es comunicante en un 100%, no existe la no comunicación, entonces en la persona también está la imposibilidad de no pensar. Es imposible que yo no piense, ¿ya? A veces se hacen algunos ejercicios cuando dice, pone tu mente en blanco, ¿no es cierto? Saca tus pensamientos que tienes en este momento, y es difícil. Te pueden decir, imagínate un espacio blanco, una pieza en blanco donde no haya nada. Bueno, te lo puedes imaginar porque primero a través del estímulo verbal lo recibes y luego lo piensas. Y eso es el pensamiento creativo, que te permite lograr visualizar y pensar una imagen que tiene que ver con lo que te están diciendo en ese ejercicio. Entonces es muy difícil que la gente diga, oh, yo no, o creer que la gente vaya a decir, no, voy a hacer un ejercicio de no pensar. No lo creo. En complemento y en acompañamiento a nuestras acciones, ¿no es cierto?, humanas, están también las emociones, ¿ya? Que muchas veces se asocian a sentimientos y otras cosas. Bueno, veamos qué son. Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros, algún estímulo. Este hecho los convierte en un proceso adaptativo. Las emociones en general tienen una alta plasticidad y capacidad, ya no son estáticas, no son fijas, ya van evolucionando, se van desarrollando y también van madurando.
Por ello decimos que las emociones no son procesos estáticos, sino que van cambiando en función de las demandas del entorno, ¿ya? Las emociones que el ser humano percibe o siente o articula dependen mucho del contexto en el que se está desenvolviendo. Su principal función es la de organizar toda nuestra actividad, ¿ya? Las emociones reclutan también a los restantes procesos psicológicos que tiene la persona, como es, por ejemplo, la percepción, la intención, la memoria, el pensamiento que acabamos de ver, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Una emoción, entonces, es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, alguna amenaza, algún desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos que tiene a su alcance para controlar una situación. Es decir, cuando se sucede algo imprevisto, ¿no es cierto? Se activan las emociones. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, ante acontecimientos que no esperábamos, ¿no es cierto? Que funcionan de manera automática, ¿no es cierto? Y son impulsos para actuar, ¿ya? Cada persona experimenta una emoción de forma particular porque evidentemente somos distintos, dependiendo de sus experiencias anteriores, sus aprendizajes, etcétera. Hay que recordar que psicológicamente y emocionalmente somos producto de nuestra experiencia, es decir, el cómo enfrentemos, es decir, con la emocionalidad que enfrentemos un quiebre o alguna situación inesperada, ¿no es cierto? Va a depender también va a depender de cómo lo sintamos, ¿no es cierto? Cómo hayamos vivido nuestra existencia, es que las emociones también se viven de forma distinta. Hay dos personas que ante un mismo estímulo, ante una misma situación, ante un mismo acontecimiento, pueden reaccionar de forma distinta toda vez que tienen una vida pasada distinta, tienen un aprendizaje, filtros, ¿no es cierto?, que lo hacen reaccionar o enfrentar de forma diferente. Bueno, y en ese sentido, el resultado también va a ser distinto. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuestas, ¿ya? Por ejemplo, el miedo provoca un aumento en el latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida, ¿ya? De expansión. Algunas reacciones fisiológicas y de comportamiento que se desencadenan con las emociones son innatas, no son controladas, son inconscientes, surgen simplemente, mientras que otras pueden también adquirirse. Unas se aprenden con experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende a través de la observación, a través del ejercicio de mirar y de observar a las personas de nuestro entorno. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de los padres y de los profesores como modelo ante los hijos o los alumnos respecto de lo que hacen en torno a algún acontecimiento. Distinto es que si ante un temblor en una sala de clases, ¿no es cierto?, o en su lugar de trabajo, eh, la persona que está a cargo eh, sale despavorido, ¿no es cierto?, va a inferir y va a influenciar, ¿no es cierto?, va a influir en la capacidad de entender esta situación ante los niños, ¿ya? Si yo transmito seguridad, eso va a impactar y va a influir en el otro. Entonces, es muy importante que eh, en el ejercicio de las reacciones, hacer lo posible por controlarla. Lo vamos a ir viendo, pero es importante que también nos miremos en virtud de lo que hemos hecho respecto de este tipo de circunstancias. Entonces, como decíamos, cada persona experimenta una emoción en particular porque simplemente somos distintos, tenemos experiencias distintas. Entonces, una emoción, como decíamos, eh, que son propias de cada persona, dependen mucho de cómo se vaya articulando, ¿no es cierto?, nuestra forma de enfrentar los estímulos externos.
los acontecimientos, los hechos, los quiebres, incluso aquello que no esperábamos. Entonces las emociones son propias del ser humano, como decíamos, se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida, ¿ya? Hay pensadores que dicen que las emociones no son ni buenas ni malas, son de luz y de sombra, ¿ya? Todas las emociones son válidas, ¿ya? Ninguna emoción es criticable. Si nosotros nos encontramos con un otro en una actividad laboral o en una actividad cotidiana y le surge una emoción que para mí es exagerada o que no se dice con la situación, ¿quiénes somos nosotros para criticar toda vez que ella tiene una vida pasada de experiencia y de filtros vividos distintos a las suyas? Entonces es muy importante el respeto, ¿ya? Todas las emociones son válidas, ¿no es cierto? Entonces no existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía, ¿no es cierto?, estancada. Por esta razón es necesario expresar las emociones, ¿ya? Si yo estanco las emociones, y si yo tengo una emoción y no la expreso, mi organismo, mi cuerpo, se va, se va a sentir afectado. Por esta razón es necesario expresar las emociones, ¿ya? Porque además como son sujetos de respeto, independiente de cómo sea la reacción ante una emoción, es muy importante expresarla, ¿ya? No quedarse con ella. No podemos desconectar o evitar las emociones, al igual que los pensamientos y al igual que la comunicación. El ser humano lo lleva en sí mismo de forma intrínseca. Cualquier intento de controlarla a través del consumo de tabaco, alcohol o droga puede generar problemas. Alguien puede decirse, estoy con una emoción de, qué sé yo, de tristeza o de rabia. Me voy a tomar un trago o voy a fumar un cigarro para poder controlar. No, 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 no. Hay una creencia, se cree, se tiende a pensar. Entonces, de hecho, hay gente que dice, me voy a fumar un cigarro porque estoy un poquito nervioso. No, no, el nerviosismo no se va a quitar, al contrario, puede aumentar, se puede exacerbar. Tenemos creencias que así son, o que creemos que puede suceder tal o cual cosa o tal o cual efecto si yo tomo o fumo algún cigarro o tomo algún trago u otra cosa que me haga creer, ¿no es cierto?, que puede cambiar una emoción o la puede controlar. Falso. Podemos aprender a manejarnos con otros estados emocionales, ¿ya? Claro que sí. Lo importante es ser consciente de mis pensamientos, ser consciente de mis emociones, de las reacciones que puedo tener, del efecto que puede generar, ¿ya? Y de esa manera yo puedo controlar estos estados emocionales. Es muy importante, aquí hago un paréntesis, toda vez que eh, aquellos que somos padres o profesores, trabajadores, mm, que vemos actitudes eh, que a veces nos impactan negativamente del otro, eh, no somos muy conscientes que eso también surge a partir de emociones, ¿ya? Eh, es muy importante porque a veces uno critica o juzga una acción, ¿no es cierto?, en virtud de una emoción, juzga una actitud del otro. Por ejemplo, podemos decir que eh, un niño que es un tanto molestoso, que se dedica a hacer bullying a sus compañeros o que tiene una actitud un tanto violenta, le podemos decir como padre, como profesor, hey, por favor, trata de controlar tu actitud que incomoda, inquieta o hace sentir mal.
existe una alta probabilidad que esa persona pare un tiempo, unas horas, un día, unos días. Sin embargo, va a volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de la actitud, que es lo último, pero nos preocupamos bien poco del origen, ¿ya? Eh, entonces, existen los estados internos, ¿no es cierto?, que son disparadores de emociones o que generan emociones, y esas emociones son generadores de acciones, de actitudes. Entonces, a veces criticamos a esa persona y decimos, chuta, este cabro que desagradable, lo voy a retar. Lo reto, se calma y al cabo de un tiempo vuelve. ¿No será mejor preocuparse del origen? ¿Qué ha vivido esa persona? ¿Qué historia tiene? Me permito ocupar 2 minutos para contarle una historia. Me tocó hacer clase hace muchos años en un colegio, en segundo medio, un colegio que estaba inmerso en un sector muy vulnerable, un segundo medio, 47 niños, ya era imposible hacer algo ahí. Eh, y cuando yo entro a la sala, los chiquillos estaban tirándose los plumones, las sillas para allá, bulla, un desorden horrible. Y yo entro, pido que hagan silencio, evidentemente no me toman mucho en cuenta, y me pongo a escribir en la pizarra, algo así como cuando yo me dé vuelta y pilla a alguien parado metiendo bulla, le voy a mandar a buscar al apoderado, se ve suspendido. Entonces, en la medida que lo iban leyendo, se iban callando, pero uno en algún momento dice, que este profesor hizo un carabato, con madre incluida. Y fue el último que quedó hablando y se escuchó. Se puso rojo, todos se rieron. Entonces dije yo, tengo dos opciones. El colegio me permite castigarlo, sacarlo de la sala, o suspenderlo, o lo que sea. Y la segunda opción es hacerme el deseo y seguir. Pero la tercera vía es decir, a ver, pensemos, evaluemos. Me impactó, me incomodó, qué sé yo. Leí el entorno y dejé al grupo en general haciendo un trabajo y lo saqué. Y conversamos fuera de la sala. Y le pregunté qué había pasado, por qué esa falta de respeto. Y el chiquillo, entre disculpa y disculpa, se pone a llorar. Hizo una lectura de que había emociones de temor, de miedo, de incertidumbre, de no saber lo que le iba a pasar, de vergüenza, etc. Y descubrí en el ejercicio de conversar con ese chiquillo, Hugo, nunca me voy a olvidar, eh, que tenía un sinfín de problemas. La mamá se había muerto hace menos de un año, un sufrimiento en el corazón horrible. El papá, al menos de un año, ya tenía una nueva pareja que estaba viviendo con ellos, tenía un par de hermanos. La madrastra lo trataba muy mal, el papá no le creía cuando le decía estas cosas, y se fue generando un círculo vicioso en su casa horrible. Entonces, dije yo, lo más fácil era castigarlo ante una acción, pero dije yo, ¿y si vamos al origen? Y descubrí en el origen un estado interno, eso que no está invisible para nadie, lo que usted tiene y lo que yo también tengo, muy potente, muy fuerte, muy doloroso, por experiencias cercanas de dolor, la muerte, tal vez de maltrato de su madrastra, de desconfianza del padre, y fue generando ese estado interno que se fue dando día a día, semana a semana, y después fueron generando emociones, rabia, ira, tristeza, y esas emociones fueron transformando a ese chiquillo en un niño desordenado. Entonces, a eso me refiero cuando el tema de las emociones debemos ponerle mucha atención. Esto que yo acabo de decirle de ver el estado interno, la emoción que dispara una actitud, veámoslo también nosotros. Lo tenemos, por supuesto que sí, sin duda que sí. ¿Ya? Pero también es importante que seamos conscientes de qué nos pasa a nosotros para poder entender nuestro entorno, el familiar, ¿no es cierto?, el personal,
el laboral, que a veces se dan cosas que me incomodan del otro y no tengo la paciencia para poder entenderlo. Mirémoslo con estos nuevos ojos, seamos conscientes. Bien, bueno, avancemos. Aquí existen, hay más, pero pusimos 6 categorías de emociones básicas. Primero está el miedo, ¿no es cierto? Que es una anticipación de una amenaza o peligro real o imaginario. Hay mucha gente que siente miedo sin tener una razón real, que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ¿no es cierto? El miedo es necesario, ya que nos sirve para, ¿no es cierto?, apartarnos de un peligro y actuar con precaución. De hecho, una de las funciones también del cerebro, que está asociada a esta acción, es alejarnos de lo que no nos sirve o de lo que es peligroso o de lo que no nos gusta y acercarnos a lo que sí es bueno, a lo que sí nos sirve, a lo que sí es funcional. Entonces ahí vemos ahí una acción importante y también una función del miedo. Está, ¿no es cierto?, la emoción de la sorpresa. Es un sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. ¿Ya? La sorpresa es una reacción, se activa, ¿no es cierto?, mi emoción a partir de un estímulo, de un acontecimiento. Luego viene el razonamiento, ¿ya? Nos ayuda a orientarnos, a saber qué hacer ante una situación nueva, sorpresiva, ¿ya? Y me puedo preguntar, bueno, ¿qué hago ante esta situación? Ahí pienso, hago un discernimiento para luego transformarlo en una acción. Está la emoción de la aversión, que es un disgusto o asco, una repulsión, un rechazo fuerte, ¿no es cierto?, a aquello que tenemos delante. Un acontecimiento, una situación, una imagen, nos produce rechazo e inmediatamente la acción de alejarnos, porque el cerebro hace una lectura de que no es funcional para mí, que no me gusta, que puede ser dañino. Está la emoción de la ira, que hoy día es muy común. En tiempos de pandemia, las enfermedades mentales, ¿no es cierto? Los síntomas de aquello son muy comunes. Y una de ellas es la facilidad para sentir rabia. Hemos visto hace muy poco una persona que se baja de una moto ante un estímulo que no se vio bien la envergadura, toma una cadena y le pega un cadenazo a un vidrio de un vehículo. Una irracionalidad, una ira, que a veces no sabemos por qué. Probablemente esa persona, que creo que después dijo que no sé qué me pasó. Claro, estamos tan envueltos en un sistema tan vertiginoso, social, político, económico, de pandemia, de restricciones que van generando este tipo de emociones, estados internos, los invisibles, las emociones que van generando acciones que a veces no las controlamos. Y una de ellas surge desde la ira. ¿Ya? Es adaptativo cuando impulsa a hacer para algo, para resolver un problema, ¿ya? O cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos ¿cómo decirlo?, de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. La ira puede ser funcional si me sirve esa energía para dar una solución rápida, ¿ya? Sucede cuando alguien se pone rabioso en una acción iracunda porque no dimos una solución inmediata a un requerimiento y toma la decisión desde la ira actuar, pero con control. Es decir, que se debe expresar de manera adecuada. ¿Para qué? Para que el impacto en los demás, aquellos con los cuales yo convivo o me relaciono, no sea negativa. ¿Ya? Luego está la alegría, que es una sensación evidentemente buena, de bienestar y también de seguridad que sentimos cuando conseguimos algo, ¿ya? Cuando logramos un objetivo, una meta, ¿no es cierto? O algún deseo, o hemos cumplido alguna ilusión. Inmediatamente surge esa emoción de la alegría, de la felicidad. Nos indica hacia la reproducción, incluso deseamos reproducir, ¿no es cierto?, aquel suceso. ¿Ah? Es importante que la alegría se tome también como una actitud, una reacción ante un estímulo que a nosotros, ¿no es cierto?, no es grato,
no es agradable, ¿ya? La alegría se vincula con lo positivo, con lo creativo, si queremos. Y por otro lado, en contraste está, ¿no es cierto?, la tristeza, la pena, la soledad, el pesimismo, el negativismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado, por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes de aquí no hemos tenido estas emociones? Y sin duda que van a haber tantas reacciones como personas detrás de la pantalla, ¿no es cierto?, viendo este tipo de sensaciones o de emociones. Lo importante de aquello es que seamos capaces de entender que eh, eh, la reacción que tengamos va a depender mucho de nuestra historia. Eh, Hay algunas funciones que son complementarias en lo social. La emoción facilita la interacción con otros, ¿ya? Si yo estoy, a propósito de mi historia, de mi crecimiento, de mis filtros que voy adquiriendo en el tiempo, y tengo una situación, ¿no es cierto?, un acontecimiento complejo con otros, puede que yo reaccione adecuadamente, ¿no es cierto?, para sorpresa del otro, y eso me va a ayudar a tener una interacción con los demás. Hoy día en los escenarios laborales, particularmente sobre todo en aquellos donde hay atención de público y sobre todo con énfasis en el servicio público, cuando la gente, los beneficiarios van a pedir algo, van por un problema, municipalidades, hospitales, consultorios y otros, la gente va por una situación compleja. Entonces ya va con una carga emotiva, ya va con una carga emocional particular, que aquel que la atiende debe ser consciente, ¿ya? Debe tener ese pensamiento predeterminado que dice, yo estoy aquí para atender a otros que vienen con una carga emotiva fuerte, por un problema, una enfermedad, una necesidad. Entonces, al ser consciente, yo puedo controlar eso y puedo entender, y el resultado para ambos va a ser positivo. Es muy importante esto porque en los servicios públicos casi se sigue una inercia. Hay permanentemente atención de gente con problemas, con dificultades, con reclamos que nos hacen, ¿no es cierto?, también, y vamos reaccionando de una manera inadecuada. Pero yo debo hacer, para lograr algo diferente en el resultado, debo hacer cosas distintas. Y para hacer cosas distintas, yo tengo que ser consciente de esto. Al ser consciente, voy a ser capaz de decir, ya, entonces no voy a reaccionar de la misma manera, porque entiendo, porque soy consciente que esa persona viene con una carga emotiva, un estado interno, una emoción, una acción. Y esa acción puede ser una mala forma de preguntar, una mala forma de acercarse a usted, ¿ya? Además, controla la conducta de los demás. Lo acabo de decir, si yo reacciono bien, puedo controlar puedo controlar la mente del otro incluso, si lo vemos de esa manera. Puedo controlar la conducta, ¿ya? Si yo atiendo bien a alguien, aunque esa persona tenga una acción hostil o difícil, y si yo la atiendo extremadamente bien, entendiendo esta situación, la reacción y el resultado va a ser diferente. Permite además la comunicación de los estados afectivos, exponer cómo me siento, decir que me incomoda su reacción, decir que estoy alegre, decir que estoy feliz, decir que tengo miedo, alivia, ¿ya? Porque conversar en sí mismo es terapéutico, ¿no es cierto? Y finalmente promueve la conducta prosocial, es decir, que vamos a generar en el entorno, ¿no es cierto?, y en mí mismo una acción, ¿no es cierto?, que me permite vincularme adecuadamente, positivamente, funcionalmente con los demás. Yo los invito, ¿no es cierto?, a que seamos conscientes. Aquí también yo les puse un proceso, un esquema de cómo se van desarrollando las emociones. Primero dijimos que hay una situación externa o interna, ¿no es cierto?, estados internos, o un estímulo externo, un acontecimiento, ¿no es cierto? El proceso tiene su inicio en la percepción, ¿ya? Lo que yo recibo,
en lo que yo veo, en lo que yo escucho, ¿ya? La percepción de los cambios y las condiciones internas y o externas que son procesadas, ¿no es cierto?, por un primer filtro, que es la evaluación. Primero, la situación, luego la percibo. En esa percepción yo evalúo, ¿no es cierto? Hay un primer filtro que suponemos formado por un proceso dual de evaluación valorativa, es decir, yo evalúo de acuerdo también a mis valores, pero además evalúo de acuerdo al valor que yo le doy a la situación. Si le doy un valor negativo, el resultado de mí va a ser negativo, mi emoción va a ser adversa, va a ser compleja. Entonces luego viene la activación, una experiencia subjetiva de lo que yo siento, lo que yo creo de esa situación, pero también va a haber una expresión corporal. Primero va a haber un efecto en mi cuerpo, en lo fisiológico. La mayoría de las emociones que hemos visto tienen un efecto en mi fisiología. Si tengo miedo, voy a tiritar, voy a tener taquicardia, si yo me voy a poner inquieto, en fin. Y eso se va a transmitir de forma inconsciente en mi expresión corporal, en mis gestos, en mi articulación, digamos, de las manos, la gestualidad, ¿no es cierto? Luego viene el afrontamiento, es decir, ¿cómo lo voy a tomar? Y luego surge con lo que yo le decía, el soporte fisiológico. Sin embargo, hay un aprendizaje al ser consciente de aquello. Los efectos observables, podemos ver también que está el autoinforme, es decir, la expresión subjetiva que yo tengo, esta autoevaluación me hace generar una autovisión de lo que me pasa. En la expresión corporal, ¿no es cierto? También está la comunicación no verbal, que es inconsciente. La comunicación no verbal siempre surge y antecede a la comunicación verbal, porque es inconsciente, ¿ya? Entonces, hay una conducta también motora, es decir, cómo yo voy voy a asumir esa situación, cómo yo voy a asumir eh, este acontecimiento con esta emoción que va acompañadita, ¿no es cierto? Y por último, ¿no es cierto?, voy a tener una respuesta de mi cuerpo, inconsciente, fisiológica, de la cual no tengo control. Hay gente que le transpira las manos, hay gente que le da un dolor de estómago cuando tiene miedo, hay gente que, que reacciona huyendo, ¿ya? Aquí hay un concepto, y con esto termino, hay un concepto en la programación neurolingüística en general, que cuando el ser humano o el cerebro se enfrenta a una situación, un acontecimiento de desafío, huye o ataca. Y se ve muy bien en el ejemplo cuando uno va caminando por una vereda y sale un perro por la reja de una casa, ladra fuertemente. Probablemente existen dos reacciones, que yo le pego una patada o le tiro una piedra, ataco, o huyo, salgo arrancando. Esos dos son acciones surgidas por una emoción, producidas por un estímulo, del miedo, ¿no es cierto? Me da miedo que me muerda, y reacciono. Hay una tercera vía, que es pasar por el filtro de razonamiento y pensar, a ver, este perro está detrás de la reja, difícilmente me pueda morder. Solamente reaccioné simplemente por el ladrido y sigo caminando. Y controlo la reacción. Eso se entrena. Hay prácticas, hay técnicas, hay ejercicios para poder lograrlo. Por lo tanto, creemos que es importante primero ser consciente de los tipos de pensamiento que tenemos, cómo las emociones van afectando o impactando positiva o negativamente en nuestro quehacer, y al impactar nuestro quehacer va a generar un impacto en mi entorno, toda vez que si yo estoy en mi experiencia laboral, con mis compañeros de trabajo, en clase, atendiendo, digamos, un paciente, o escuchando o conversando con un compañero, en fin. En todos los escenarios voy a estar como tanto protagonista de acciones desde la emoción, como también testigo de otros. Y al ser testigo de ciertas emociones, por supuesto que tengo que tener la capacidad de ser consciente de que sus reacciones que nacen de algunas emociones nacen de esos estados internos.
Y eso evidentemente va a generar en mí una mirada distinta, una mirada tal vez comprensiva, una mirada tal vez incluso más amable. Bien, eh, este módulo termina en este concepto, espero les sirva. Todos estos conceptos no sirven si no se practican, si no se releen y si no se llevan a la práctica en lo cotidiano. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos.